Bueno, nos encanta hablar de equidad, de género, de la evolución de los directorios, de qué estamos haciendo bien y cuánto nos falta. Y para Ujú. eso tenemos a una tremenda entrevista, como decía Benja, Fadwa Guajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, para hablar sobre equidad empresarial, buen gobierno corporativo y tendencias de los directorios para este año. ¿Cómo estás, Fadwa? Hola, Fadua. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias por recibir Bien. el llamado de Infinita. Muchas gracias a ustedes. Oye, Fadwa, hemos hablado muchas veces y vamos a seguir hablando porque esto es importante mantenerlo en agenda todo el tiempo, pero en términos de directorios, ¿cómo evalúas tú la tendencia que han tenido los directorios en Chile? ¿Da la impresión de que se han ido profesionalizando más, de que tenemos mejores directorios, sin perjuicio que todavía faltan otras cosas? A ver, yo creo que hoy día no cabe duda que el hacer empresa o el constituir un directorio o un gobierno corporativo es indiscutiblemente necesario para poder generar en el fondo una compañía que sea sostenible en el tiempo. Desde mi opinión y desde el Instituto de Directores, una de las cosas que hemos visto es que las empresas hoy día, no solo las empresas abiertas a la bolsa o al mercado, que son las compañías más grandes, las más transadas, son las que tienen, por ejemplo, un órgano como un directorio, sino que vemos también empresas cerradas, empresas familiares, empresas de socios, que también consideran y ven la relevancia de poder constituir un buen gobierno corporativo y seguir avanzando en estos estándares de ética, de gestión de riesgo, de sostenibilidad, porque hay desafíos más bien Mm. estructurales que hoy día pasan no solamente por los resultados financieros, sino que por estos otros resultados, por cómo nos miden para poder hacer empresa. Así que yo tengo confianza y soy una convencida que en este proceso como de evangelización que hemos ido ejecutando en nuestro país, hoy día los empresarios sí saben que es una de las formas para poder avanzar en estos estándares de gobernanza que hacen en el fondo un país que permite tener mejor, en el fondo, estándar también a nivel internacional. Así que sí, yo creo que se ha ido avanzando y se ha ido profesionalizando también en el rol. O sea, ya no solo es llegar y ser director, sino también de este proceso formativo y de ir estructurando mejor gobernanza. Conversamos con Fadua Guajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, a propósito también del tercer informe que hicieron, informe de equidad empresarial y de buen gobierno, un estudio que de una otra manera pone cifras y evidencia también sobre lo que tiene que ver con la participación de mujeres, las brechas de poder, los desafíos culturales que siguen pendientes al interior de las organizaciones. En ese sentido, ustedes en este estudio advierten brechas en la evaluación de directorios y la detección de barreras culturales. ¿Qué tan dispuesto está hoy el mundo empresarial, Fadua, a mirarse críticamente hacia adentro? Bueno, quizás el gran desafío pasa por estos ámbitos de gobernanza que tienen que ver con cómo uno genera herramientas dentro de las compañías para poder comenzar a evaluar. Y yo creo que aquí el desafío que vemos en este informe, este estudio lo hacemos con Chile Mujeres, tiene distintos ámbitos de medición y en el ámbito específicamente de equidad y de buen gobierno corporativo, lo que nosotros vemos es que las empresas que reportan a través de la norma 461, que son las empresas más grandes de nuestro país, vemos que todavía hay finalmente brechas relevantes respecto del cómo se está reportando, qué es lo que están haciendo las compañías respecto de estos ámbitos. Entonces todavía existe una brecha súper relevante sobre cómo las empresas se están midiendo y desde ahí cómo es que hoy día estas empresas están o no haciendo, por ejemplo, un proceso de autoevaluación a sus directorios. Y vemos que un bajo porcentaje hoy día de compañías están reportando finalmente que cuentan con un modelo para poder hacer un proceso de autoevaluación y más aún, por ejemplo, el poder detectar esas brechas organizacionales para disminuir finalmente la diversidad o disminuir las brechas de diversidad y de sesgos dentro de las compañías. Entonces yo De diría que hecho, aquí solo el 28,7% de los cargos de alta gerencia son ocupados por Sí. mujeres. Esto es lo que reportan. Es claro, poco, en realidad. exactamente. Eh, es muy poco y adicionalmente cuando uno ve, porque uno dice, oye, con la ley más mujeres al directorio uno esperaría que existiese este flujo, ¿no es cierto?, para poder ir generando mayor cantidad de mujeres y participación en altos cargos. Pero cuando uno ve en la alta gerencia, vemos que tampoco es que se haya movido este indicador y menos del 40% también de las mujeres participan en este tipo de cargos. Entonces yo diría que en general lo que uno ve es que
tampoco tienes esto como esta chimenea que siempre se habla, cómo logramos tener una chimenea para poder generar en el fondo que mayor cantidad de mujeres participen en estos puestos de jefaturas y puedan llegar a ser directores, y entonces tampoco llegamos ni siquiera al 20% en participación femenina en los directorios. O sea, en los directorios alcanzamos al 18,2% de participación de mujeres en el directorio. Entonces todavía acá vemos brecha respecto a esa participación en este eje, en donde hoy día ya vamos a contar y contamos con una ley aprobada para poder generar mayor diversidad solo de género. Entonces, cuando uno además ve, bueno, tenemos adicionalmente a materias de diversidad, tenemos una matriz de competencia, ni siquiera las compañías más grandes tienen en un 100% una matriz de competencia para poder decir qué es lo que requerimos en ese directorio y cómo esas competencias y diversidad de habilidades también se transmiten de cara a la compañía para que en el fondo podamos llevar adelante una estrategia y una mirada de largo plazo dentro de las empresas. Yo diría que ese es como el gran desafío que uno ve de cara a los resultados que hoy día tenemos dentro de las empresas. Fadwa, me pareció interesante que abordara el tema de corresponsabilidad. ¿Ya? Cuéntanos un poquito. No, es que solo 30% de las empresas cuentan con una política de postnatal superiormente al legalmente vigente, pero esta corresponsabilidad tiene que ver con la paternidad, maternidad, ¿verdad? Corresponsabilidad parental. Bueno, yo creo que el gran desafío, si uno piensa en cómo incorporar más mujeres al ámbito laboral y que de alguna manera tú puedas poder seguir creciendo en los cargos, implica también la corresponsabilidad que está asociada también a la participación de la mujer en el trabajo, pero también cómo los padres pueden o tienen la oportunidad de poder tomarse, por ejemplo, el postnatal. Entonces yo diría que también acá hay algo que tiene que ver con un tema cultural, de cómo somos capaces también y cómo los hombres son capaces de poder ir en un contexto tomándose el postnatal y formando parte también de esta responsabilidad que es tan relevante de hacer familia. Yo diría que ese es un desafío que tenemos como país y no solamente es responsabilidad de los hombres o de las mujeres, sino que también de nuestra sociedad para poder hacer familia. Yo creo que aquí tenemos un desafío como compañía de cuáles son las medidas para poder impulsar y motivar también a que los hombres se sientan con la libertad de poder hacerlo. Fadwa, hablamos con Fadwa Gajardo, directora del Instituto de Directores de Chile. También abordan el tema de la ley Carin, ¿no? Y lo que tiene que ver todo esto con la ley, o sea, con la cultura organizacional. Cuéntanos un poco qué ha generado la entrada en vigencia de la ley Carin a nivel de directorios también. Sí, bueno, yo te diría que este estudio tiene estos dos ámbitos, ¿no es cierto? El uno es la implementación de toda esta normativa de la cual reportan. Yo diría una de las cosas que uno ve es la cantidad de denuncias que está asociado, por ejemplo, a la ley Carin, que está vigente desde el 1 de agosto del 2024, y durante este año las empresas hoy día capacitaron a más del 67% de su dotación en esta materia. 34 empresas, por ejemplo, lograron capacitar al 100% de sus trabajadores, que es uno de los temas que hoy día mide la ley. Pero respecto a las denuncias, por ejemplo, el 62,9% de las empresas reportó casos de acoso laboral, y de las cuales el 60% fue presentado por mujeres. Y en temas de acoso sexual, una de las cosas que uno ve es que el 35,3% de las compañías informó denuncia. Entonces vemos un aumento significativo de la cantidad de denuncias, y esto obviamente se encuentra anexado específicamente a que hoy día existe un canal específico para poder también ejecutar este tipo de denuncias y poder generar las investigaciones correspondientes. Entonces yo diría que hoy día existe una mayor cantidad de denuncias asociadas a estos ámbitos, porque también se ha ido canalizando y articulando un canal, y por otro lado también ir visibilizando todo lo que tiene que ver específicamente con la prevención. Fadwa, te quería preguntar también sobre las necesidades y cómo se adaptan los nuevos directorios a estos nuevos tiempos. Estos nuevos tiempos donde de repente al presidente de Estados Unidos se le ocurre salir a comprar un país, sacar al presidente en ejercicio de otro, donde está la inteligencia artificial ahí desplegada. O sea, hay un montón de cosas pasando. Y quería preguntarte cómo se adaptan los directorios. ¿Es lo mismo al final el rol del director hoy es más o menos el mismo que tenía hace 20 años en el sentido de dirigir estratégicamente la compañía en la que representa, o hay algo distinto que tienen que hacer? No, yo creo que hoy día
el querer tener un directorio como era hace 20 años no tiene ningún sentido. Yo creo que hay un desafío en la mesa del directorio y probablemente quienes nos escuchan y que son directores de empresas saben, o que son ejecutivos que reportan al directorio saben, la agenda del directorio es una agenda que a veces está súper consumida por el día a día, ¿ya? Por el reporte, por cómo nos va, cómo vamos creciendo, cómo hacemos o cómo nos incorporamos en un mercado, pero de alguna manera también el rol que tiene el directorio es una mirada mucho más estratégica. Tiene que ser un activo estratégico de gobierno corporativo. Y en ese sentido, esa mirada de largo plazo de planificación de futuro es tremendamente relevante. Hoy día yo diría que el directorio es como el corazón de la transformación y son quienes debieran integrar materias asociadas a prevención, temas asociados a sostenibilidad, temas asociados a estrategia de negocio y a tener la mirada, por ejemplo, geopolítica. Ya no basta con cumplir la norma. O sea, yo creo que el buen gobierno corporativo se convierte como en una ventaja competitiva hoy día para atraer inversión en nuestras compañías, para generar confianza social, pero también para atraer talento. Entonces, yo diría que en ese desafío estamos cuando uno es el director de una compañía y como hoy día también uno ya no es como un supervisor de la administración, sino que tú tienes que acompañar este proceso para, de alguna manera, acompañar a los ejecutivos en el cumplimiento de esas iniciativas estratégicas. O sea, hoy día no solo basta con tener un código de ética, con generar prevención de delitos, con tener un programa implementado de capacitación de riesgo, que es como la mirada quizá más clásica de gobernanza. Hoy día lo que se hace necesario es tener un rol mucho más estratégico en que nos permite ir evaluando, reevaluando la visión de largo plazo hacia dónde queremos ir, y probablemente sea el gran desafío. Y temas hoy día en disrupción asociados, por ejemplo, al tema digital, bueno, cómo eso me impacta finalmente en mi compañía y cómo lo adopto y cómo forma parte de mi estrategia también. O sea, no es que hoy día vayamos a ver un tema digital completamente separado de lo que es la estrategia de negocio, es que es parte de la estrategia de negocio. Si no, me quedo fuera del negocio. Entonces yo creo que esos son los desafíos que hoy día uno ve, y por eso también cuando uno mira el estudio ve que, por ejemplo, se entrelazan que la edad promedio de los directores ha bajado, que la incorporación de mujeres, por ejemplo, también se ha ido anexando a ciertas habilidades, y uno ve que hoy día hay las nuevas incorporaciones, por ejemplo, de mujeres, la edad promedio es mucho menor porque son más nativas digitales. Entonces uno va viendo que se va configurando un esquema distinto de incorporación y de evolución también en materia de gobierno corporativo, y yo creo que las empresas no se pueden quedar atrás de esto, y empresarios y ejecutivos saben que hoy día tenemos tremendos desafíos para seguir construyendo y una mirada aquí al 2030 respecto de lo que hace la empresa también. Así que yo creo que ahí hay un gran desafío y no estamos ajenos de eso que está pasando. Fadwa, si miramos de aquí al 2030, como tú ponías también de referencia ese año, ¿qué indicador de este informe te gustaría que cambiara de manera radical y qué tan optimista eres respecto a que eso pudiese ocurrir? Yo siempre soy optimista, porque si no somos optimistas y no creemos en esto desde el Instituto de Directores, que formamos y capacitamos finalmente a directores de empresas, ejecutivos, empresarios, yo creo que tengo que ser optimista, y yo confío que hoy día lo que va a pasar del 2030 es que se van a comenzar a utilizar matrices de competencia para poder hacer procesos mucho más competitivos en el ámbito cuando tú sales a buscar, por ejemplo, un director de una compañía, y que vas a pensar en esa búsqueda no porque es alguien que solo confíe o es mi amigo, sino a quien voy a poner es porque es la persona más competente y es la mejor persona que yo podría tener en esa compañía porque está alineada a mi estrategia de negocio. A mí me encantaría ver que eso sea un indicador que hoy día aumente, y por supuesto que la participación femenina en directorios también alcance o supere y podamos llegar finalmente con la ley de cuota al 40% y no al 18,2% en las empresas abiertas. Me encantaría también ver no solo la mirada como de sostenibilidad por un reporte que exista, sino más bien el observar un avance como sostenido e integral en temas de sostenibilidad y en gestión de grupos de interés. Yo creo que este es un eje estratégico
sobre todo en un país minero, en un país en donde hoy día requiere crecimiento y para poder crecer necesitamos acoplarnos finalmente también en donde participamos y en donde trabajamos. Y me encantaría ver que la cifra, por ejemplo, que tenemos de directores que hoy día va a terreno para conocer la operación llegue a 100%. A mí me parece que nosotros podemos ser mejores directores en la medida que estemos conectados con la realidad en la cual hoy día donde se ejecuta nuestra operación, y por eso el que el 100% de los directores esté en terreno, entienda y vaya al menos una vez al año a revisar sus operaciones, a mí me parece tremendamente relevante. Sí. O sea, yo creo que uno no puede ser un director que solamente está en la sala de directorio como concepto. Yo creo que como directores tiene que uno como arremangarse y estar mucho más cerca de la operación, estar con los ejecutivos, entender el cómo colaborar, el cómo contribuir. Y entender que también hay una separación de roles entre ejecutivos y directores, pero claro, estar mucho más cerca. Yo creo que ese es el desafío. Fadwa, vamos a conocer el gabinete, por lo menos la primera línea, los ministros, hoy día en algunas horas más. Y si es que se confirman todos los nombres que han estado circulando, nos vamos a encontrar con bien pocas mujeres. Estoy viendo a Mara Cedini como ministra secretaria general de gobierno, eso es uno de los nombres. Jimena Rincón en energía. La Jimena. En energía. Trinidad Steiner en seguridad, es lo más probable también. Catalina Parot en bienes nacionales, María Paz Arzola en educación. Natalia Ducó en deportes. Ducó en deportes, pero yo te diría que son 7 u 8 de 25. ¿Te parece un retroceso eso? ¿Te parece que es importante en términos de concreto y en términos de señal que todo el relato que tenemos, que necesitamos más mujeres, bueno, ocurra en el directorio más importante que tenemos en el país, digamos, que se llama gabinete? Bueno, refleja la realidad de nuestro país, no es diferente a la realidad de lo que ocurre a nivel empresarial tampoco, ¿no? O sea, cuando decimos que la cifra de participación de... Parece que se perdió la señal. No, dale nomás. ¿Sí? No, estás... Ok. Lo que decía es que refleja un poco la realidad de nuestro país y en ese sentido... si en directorios hay un 18,2, bueno, lo que vemos reflejado, yo creo que ahí, bueno, va a haber un esfuerzo de seguir incorporando y de lograr tener más mujeres interesadas también en la política y la incorporación de cargos. Yo creo que ahí hay un desafío y probablemente también una de las cosas en donde hay un desafío de tener que trabajar tiene que ver con la incorporación de directoras en las empresas públicas, que hoy día sabemos que ha llegado al 50% y esperamos que esas mujeres sean las mujeres más competentes y que ayuden a generar chimenea también en los otros puestos. Y les deseo todo el éxito a las mujeres que ya están ahí en ese gabinete confirmado. Bien, Fadwa Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, te queremos dar las gracias por estos minutos de una interesante conversación con nosotros aquí en el Más que Números. Que tengas una excelente jornada.